Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Qué bueno ver tantas caras y tanta gente de diferentes lugares, qué lindo, ¿eh? Amigos, colegas, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al ciclo de charlas de radiología que está destinado a técnicos radiólogos y a licenciados por imágenes. Mi nombre es Mariano Portillo, los voy a estar acompañando en la moderación el día de hoy, acompañando a los colegas que van a disertar. Hoy nos van a acompañar tres colegas diferentes, vamos a iniciar la primera disertación en un momento. Vamos primero a presentar a nuestro colega de México, Mario Esaú Romero Piña, ¿sí? Él es técnico radiólogo, estudió en el Centro de Estudios entre el 97 y el 2000, es de México, como les dije anteriormente, tiene formación en medicina nuclear a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, también tiene formación en docencia, se desempeña en el INCAN, que es el Centro de Cancerología de México, y es auditor Quantum por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el sistema de calidad que tenemos los servicios de medicina nuclear a través del organismo. Así que bienvenido Mario, tenés tus 25 minutos a disponibilidad cuando quieras compartirnos la pantalla. Perfecto. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Nada, que es un placer poder estar aquí con ustedes ahora y he preparado una charla que tiene la idea de integrar un poco a los radiólogos licenciados en imágenes, en el enfoque radiológico, a la cuestión de medicina nuclear, ¿no? Porque al final ese es el objetivo de estas charlas. Entonces preparé una charla que le he nombrado el ABC de una reconstrucción tomográfica, en la cual vamos a poder observar cómo se integran estas modalidades para poder brindar imágenes, bueno, para mí son alucinantes, del metabolismo de diferentes órganos y que, bueno, pues ayudarán a los médicos a diagnosticar diferentes procesos patológicos. Bueno, pues vamos a dar inicio. Como ya les comenté, esta charla tiene la finalidad de tener una descripción de los antecedentes que sientan las bases para una reconstrucción tomográfica, llámese PET, llámese SPECT o llámese CT, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuando comenzó todo y nos vamos a ir a los antecedentes, que es cuando, pues, el que tiene el más famoso, el que comenzó, que es Hounsfield, hablando de la tomografía axial computada, en la cual, haciendo una recapitulación muy breve, voy a citar aquí el primer prototipo, ¿no? En el cual se integraban imágenes, como pueden ver aquí, de un objeto, que en este caso evidentemente es el cuerpo de una persona, un paciente, el que va a ser fotografiado o escaneado en diferentes planos, ¿no? Y esto va a permitir conocer el interior de este paciente. Es decir, la suma de varias imágenes en 2 dimensiones nos dará una imagen tridimensional. Y este es el boceto con el cual Hounsfield les presentó a los de EMI su proyecto para poder desarrollar el primer escáner en CT, ¿no? Digamos un tomógrafo. De aquí vamos a trasladarnos a esta imagen que es el tomógrafo EMI, en el cual citábamos aquí al paciente, el objeto, que esta es la primera imagen tomográfica que se adquirió por ahí del 1971, en donde se obtenían imágenes bidimensionales en diferentes planos, lo que hoy en día un chico que se dedica a hacer tomografía quizá pasa desapercibido. Y esto es que se van a adquirir diferentes proyecciones en diferentes planos y por eso retomo esto, porque la primera generación era la que empleaba una fuente estrecha, lineal, por decirlo de alguna manera, y con esto impedía que las imágenes o los objetos que eran explorados se distorsionaran, porque sabemos todos el principio de una fuente divergente, de una imagen obtenida, una proyección, es que una fuente divergente va a distorsionar, va a deformar, va a agrandar los objetos que son proyectados. Entonces, aquí nada más recapitulo que la primera generación iba tomando un rayo, un haz estrecho y iba siendo detectado por el detector. Entonces, en este video, ahí podemos ver cómo están centrando un phantom o un maniquí que tiene objetos en acrílico de diferentes densidades y de diferentes formas
que son explorados en diferentes ángulos o proyecciones. Y aquí podemos ver que es lo que en medicina nuclear conocemos como step and shot, quiere decir disparamos y vamos caminando. Entonces ahí tenemos la fuente, que es en este caso el tubo de rayos X, que emite rayos en diferentes ángulos y de esa manera va formando proyecciones, que es lo que hoy en día forma una imagen de tomógrafo. Es decir, aunque tenemos imágenes o equipos muy avanzados que toman del orden de 3 imágenes en un giro, o sea, por debajo del segundo, sigue siendo el mismo principio. Bien, entonces de ahí saltamos, por ahí del 71 nos vamos al 74, con Michael Phelps, quien desarrolló el primer tomógrafo por emisión de positrones, ¿no? Que era la inversa, es decir, ahora el paciente era la fuente, quien emitía la radiación, y solamente íbamos a contar con detectores que se iban a encargar de saber en qué punto de este espacio se estaban emitiendo estas radiaciones, ¿no? Y aquí vemos la evolución en términos de resolución. Él lo desarrolló en el 74, pero tenemos el primer tomógrafo por ahí del 75 y vamos viendo la evolución en términos de resolución, hasta los equipos de hoy en día que tienen unas resoluciones geniales, ¿no? Bien, de ahí nos vamos a ir con la tecnología híbrida, que es el punto medular de esta reunión del día de hoy, en la cual vamos a observar cómo tenemos un tomógrafo por ahí de los 80s, en los cuales se fusionaba una imagen tomográfica por CT, o tomografía computada, y una imagen de medicina nuclear, que también es una tomografía, es decir, un SPECT, con un equipo viejito. Por acá tenemos un orbiter de un solo detector, y en una posterior reconstrucción o fusión se juntaban ambas imágenes. Bien, entonces ahora vamos a enfocarnos en los fundamentos físico-matemáticos en los cuales se basan estas 3 tomografías. Bueno, es importante siempre recordar la manera en la que se adquieren los datos, la información que posteriormente será reconstruida, y ustedes, todos tecnólogos o licenciados, saben, podemos hacer cualquier cantidad de reconstrucciones con diferentes filtros, con diferentes FOBs o campos de exploración. Y aquí vamos a partir de las 3 tomografías. Es importante seguir las similitudes que existen entre estas 2 tipos de adquisición, repito una vez más, de imágenes. Nos vamos a ir a la tomografía por transmisión, que en este caso es la tomografía o el CT, o el Computed Tomography, en donde vamos a obtener imágenes basadas en la atenuación de una fuente conocida. Es decir, nosotros vamos a configurar esta fuente con base en la cantidad de rayos, lo que es la corriente o el MAS, y la energía de estos, con el fin de poder atravesar algún objeto de interés. Aquí tenemos un esquema donde podemos observar un objeto que en este caso evidentemente es un paciente. Tenemos una fuente, y hago la aclaración, una fuente divergente, y en la parte posterior tenemos los detectores. Entonces, este perfil de atenuación se va a basar en la cantidad de materia que se ubica entre la fuente y el detector. Y aquí podemos observar el cambio en la coloración de los fotones, que están representados por unas flechas, en zonas que van a tener un incremento en la densidad o en el espesor de esta densidad. Y vamos a obtener algo que se llama perfil de atenuación, que se ocupa de manera cotidiana en radiología. Es un perfil de atenuación, es el resultado de la fuente o la energía inicial después de atravesar el objeto y el resultado que obtiene el detector. Entonces, vamos a obtener imágenes en diferentes ángulos, lo que nos va a permitir conocer el interior de este objeto bidimensional. Y esto, pues, con diferentes ángulos. Ahora, es muy importante recalcar que en este caso, lo que se va a discriminar para obtener una imagen de calidad, como todos, siempre tenemos información que a veces está de más y que no es útil para el diagnóstico. Vamos a emplear el cálculo de la atenuación y vamos a emplear una forma de evaluar esto llamado reformateo paralelo. Esto quiere decir que se va a convertir una fuente divergente en una fuente lineal. Y esto se hace de manera cotidiana de la siguiente forma. La primera es obtener fotones perpendiculares al detector. Esto quiere decir que todos
los fotones que tengan un origen distinto a la fuente, quiere decir que sean provenientes de la dispersión, serán atenuados o filtrados por lo que se conoce en radiología como una rejilla antidifusora, que va a impedir que todos estos fotones que tengan un origen distinto a la fuente sean atenuados, ¿no? Y también vamos a obtener fotones que fueron atenuados en una trayectoria lineal y que van a darnos información sobre diferentes tejidos, diferentes densidades. Aquí he citado un ejemplo de lo que se llama reformateo paralelo, en el cual podemos observar que tenemos una fuente divergente, que es esta de aquí, vamos a observarla, en la cual se va a obtener una imagen en diferentes ángulos. Quiero decir que con la obtención de diferentes momentos en el giro, en la adquisición de los datos, iremos obteniendo una imagen sumada de diferentes momentos o situaciones de la fuente y del detector que nos van a permitir limitar la distorsión que se va a obtener de una fuente divergente. Quiere decir que este objeto será representado de una manera similar al tamaño y a la densidad y no se verá afectada por los artefactos que forman o las distorsiones que se forman por una fuente divergente, que es como un faro de luz, que si tú te acercas a la luz vas a magnificar tu sombra, y si te alejas y si cambias el ángulo, vamos a obtener imágenes diferentes. Que en una imagen de tomografía axial computada eso no sucede. Quiere decir que la imagen que tú midas en un tomógrafo, por citar un ejemplo, un riñón, va a ser representativa del tamaño real de la estructura. Y aquí podemos observar cómo en diferentes momentos se van a ir adquiriendo proyecciones diferentes. Aquí podemos observar que esto, aunque es una fuente divergente, va a ir sumando para formar una imagen que es perpendicular al objeto y al ser perpendicular va a formar una imagen simétrica. Y eso ocurre sumando diferentes puntos, como se puede observar en esta imagen, en esta pequeña reconstrucción que yo estoy haciendo, en la que va cambiando de posición, pero a la vez, yo digo, bueno, de un punto voy a tomar unos fotones que me dan una imagen perpendicular para esta zona y que quizá no sean perpendiculares para otra, pero esto nos permitirá formar una imagen que pueda ser representativa del tamaño y de la densidad del objeto que se está siendo explorado. Aquí podemos observar en este ejemplo dos estructuras del mismo tamaño y de la misma densidad, que obviamente la densidad está representada por el color, en donde si fueran explorados por una fuente divergente, obtendríamos una imagen, una señal diferente, de una mayor dimensión, que eso no ocurre en un tomógrafo. Es decir, tú puedes correlacionar el tamaño de un lito en un riñón, por ejemplo, después de que el paciente se atiende y es el mismo. Esto debido a lo que les acabo de mencionar, que es la reconstrucción o el reformateo paralelo, donde vamos a obtener imágenes similares. Y aquí tenemos el ejemplo de otro objeto que se encuentra adyacente al objeto original y que si se fuera explorado por una fuente divergente nada más, como se conoce comúnmente, obtendríamos una imagen distinta. Pero eso no ocurre en la tomografía. ¿Por qué no ocurre? Porque hay un proceso que se llama reformateo paralelo, en el cual en ambos casos, en una tomografía axial computada, obtendremos imágenes similares, ¿no? Bueno, esto en términos de la tomografía axial computada. Ahora, si nos vamos a lo que es una tomografía por emisión de fotón único o Single Photon Emission Computed Tomography, que es ya medicina nuclear, que es un SPECT, estamos hablando de que el equipo, el dispositivo, va a detectar fotones únicos provenientes de radionúclidos que van a decaer físicamente mediante la emisión de un solo fotón. Y esto ocurre de la siguiente manera. Vamos a suponer que estamos en la cabeza de un paciente que tiene un glioblastoma, una lesión en el cerebro. Entonces aquí tenemos una fuente radioactiva. Esta fuente radioactiva va a emitir fotones. Es decir, los elementos que componen el radiofármaco o el radionúclido solo van a emitir un fotón. Y este fotón nos va a dar información de en qué punto del cuerpo, que después será correlacionado con la tomografía, se está llevando a cabo
esa captación del radionúclido. Y al haber una captación del radionúclido, habrá una mayor concentración de estos átomos que van a emitir fotones. ¿Mm? Fotones como los X, en el caso más común o el radionúclido más usado, que es el tecnecio, va a emitir un solo fotón de 140 kiloelectronvolts. Entonces, en los sitios en los que habrá una mayor concentración de este radionúclido, habrá más emisión de fotones. Y obviamente también habrá un background o un fondo, el cual va a emitir estos fotones con diferentes orientaciones. Con fines prácticos y para esta clase, pues solamente los orienté para el detector. Entonces aquí tenemos un detector de medicina nuclear de gammagrafía y el nombre proviene de gammagrafía porque está percibiendo fotones gamma. Nada más como una acotación, los fotones gamma se llaman de esta manera porque tienen su origen en el núcleo de los átomos. Y los fotones X tienen el origen en los orbitales de los átomos. Eso quiere decir radiación quizá de frenado o quizá radiación característica. Pero en este caso, los fotones gamma tienen el origen en el núcleo de los átomos radiactivos. Entonces aquí, como en el ejemplo anterior, un perfil de atenuación nos habla de la cantidad de materia que se encuentra en un punto. En este caso, en el caso del SPECT, vamos a hablar de la cantidad de fotones radioactivos que se encuentran en algún punto, comúnmente donde hay una mayor captación por alguna enfermedad. Entonces aquí podemos ver algo que le llamamos densidad de conteo. Quiere decir que aquí hay mayor concentración de estos radionúclidos y va a haber, obviamente, al haber mayor concentración, va a haber mayor emisión de fotones. Por ejemplo, aquí hablamos de un probable tumor que pudiera tener este paciente en el cerebro, que va a tener mayor captación, como podemos ver aquí en esta densidad de conteo, en este punto. Ahora bien, para el SPECT vamos a hablar de diferentes posiciones o proyecciones en diferentes ángulos. Aquí tenemos que el detector va a pasar de este punto a este otro, en el cual va a detectar la cantidad de radiación que recibe en esta otra orientación. Y bueno, en este caso, la discriminación para eliminar toda esa radiación que no nos es útil, se va a basar en la energía y en la perpendicularidad de los fotones. En la energía, a diferencia de una CT, porque los fotones que son emitidos por este radionúclido van a tener una característica muy especial, que es la energía. Quiere decir que en medicina nuclear se conocen los tipos de decaimiento. Por ejemplo, en el caso del tecnecio, estamos hablando de fotones de 140 kiloelectronvolts. Estos fotones, si llegan al detector con una energía menor a esta, quiere decir que antes de llegar al detector, quizá pudieron haber chocado con alguna molécula por acá, por los efectos fotoeléctrico Compton, perderán energía y después llegarán al detector. Y entonces mi sistema va a decir, bueno, yo esperaba fotones de 140 kiloelectronvolts y me llegaron fotones de 80 kiloelectronvolts. Eso quiere decir solamente una cosa, que antes de llegar al detector fueron atenuados. Entonces serán discriminados. Y la otra, bueno, la perpendicularidad, que se basa en el tipo de colimador que se empleará para obtener la imagen. Aquí podemos observar cómo en medicina nuclear serán discriminados los fotones que tengan o energías distintas o trayectorias distintas, ¿no? Aquí podemos observar un equipo de medicina nuclear híbrido, con los fines de esa charla, en donde podemos observar el tomógrafo, como el que todos conocemos, que va a formar imágenes tomográficas por atenuación, y los dos detectores que nos permitirán formar imágenes de medicina nuclear o gammagrafía. Ahora, por otro lado, tenemos la tomografía por emisión de fotones provenientes de la aniquilación, que aquí podemos observar que en el caso del PET vamos a tener un radionúclido que va a ser emisor de unas partículas que se conocen como antimateria, Mario, te que quedan 6 minutos. antes de esto van a ser aniquilados por electrones. Aquí podemos ver cómo el radionúclido va a emitir un positrón y este positrón se va a aniquilar con un electrón que se encuentra en el tejido del paciente y al ser aniquilados, formarán dos fotones que serán detectados por un anillo
un anillo que detectará también radiación electromagnética, y de esta manera podremos observar imágenes. Aquí tenemos el anillo o el gantry o la representación de estos, en los cuales aquí podemos observar algo que podría ser fondo, ¿sí? Una línea de respuesta, que es lo que vamos a obtener en cada uno de estos eventos. Quiere decir que una vez que se aniquilan estos positrones, obtendremos una línea de respuesta y esta a su vez va a formar la misma proyección. Aquí citamos un ejemplo similar al anterior, en el cual estamos suponiendo que en este punto del cerebro del paciente se concentró más actividad radiactiva, más emisión de positrones, y vamos a obtener diferentes tasas o cantidad de fotones detectados. Y aquí pues nada más son más ejemplos en los cuales se juntaron más positrones porque hubo una mayor concentración, quizá porque es la forma en la que se distribuye este radionúclido, y entonces obtendremos diferentes proyecciones. Pero también es importante recordar en este punto que además de lo deseable, que es densidad de conteo con diferentes líneas de respuesta, también vamos a obtener fondo, como son estos puntos que vienen más atenuados, que no son útiles para la reconstrucción, y que entonces el tomógrafo por emisión de positrones irá apareando los detectores para formar proyecciones en diferentes ángulos, como se puede observar en estas imágenes. Y aquí obtenemos una imagen que nos habla de la densidad del conteo, es decir, cuántos fotones se detectan o cuántas líneas de respuesta se detectan en diferentes puntos. Y esto va a formar también diferentes proyecciones. Aun cuando la reconstrucción se base en un método iterativo, siempre vamos a basarnos en proyecciones para la reconstrucción de estas. Y aquí hablaremos de una discriminación basada en la energía, porque también se puede dispersar, en la perpendicularidad, hablando de una verdadera línea de respuesta, y en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque estamos hablando de fotones que se pueden dispersar por alguna causa, como es el ejemplo. Aquí tenemos una desintegración o una aniquilación, en la cual este fotón de 511 kiloelectronvolts, recuerden que la energía se basa en el color. Aquí vemos un fotón que llega rápido al detector A. Pero también tenemos otro fotón que fue desviado por alguna razón, porque quizá tenía el paciente una prótesis por aquí que hizo que se dispersara, pero luego chocó con el hueso de la costilla y luego chocó con el hueso del omóplato y entonces perdió tiempo y energía y llegó después al detector. Aquí formaba una línea de respuesta. Sin embargo, al el fotón llegar con energía menor a la esperada, aquí tenemos una ventana energética, y en un tiempo mayor, como aquí se puede ver, mayor al esperado, entonces es discriminado. Y bueno, pues nada, aquí les muestro un par de tomógrafos de cómo son. Aquí tenemos el tomógrafo de CT y aquí tenemos el tomógrafo de PET. Este es un equipo de General Electric, de Philips, que tiene los gantries separados. De hecho, el nombre de este tomógrafo es Geminis, que quiere hablar de gemelos, porque en un principio esta marca separaba ambos tomógrafos, pero hoy en día la mayoría de las marcas fusionan ambos tomógrafos. Aquí tenemos la adquisición de la CT y aquí tenemos la adquisición del PET. Es decir, los tomógrafos de PET-CT son un poco más amplios, tienen una longitud mayor porque están sumando ambas modalidades. La primera que les mencionaba y lo de la fisiología, que es el caso del PET. Bueno, partiendo de todo esto que le llamé yo la adquisición de los datos, vamos a hablar de algo que quizá no es muy común en nuestro léxico de radiólogos, porque también soy radiólogo, de la formación de la imagen, que es el sinograma. En este caso estamos hablando de lo que decía, que una proyección es la suma de las densidades en diferentes puntos, y esto nos va a dar un sinograma, que es esto, que de esto parte cualquier tomografía. Y aquí quiero hacer un paréntesis para todos aquellos que ya están trabajando con tecnologías avanzadas de tomografía, que están empleando la reconstrucción interactiva para estudios tomográficos en los cuales
se reduce el ruido por artefactos en prótesis quizá, en los cuales, bueno, este es el mismo principio. Apilar en diferentes puntos, aquí podemos observar, basado en los grados, estos perfiles de atenuación. Bien. Bueno, este es un ejemplo muy escueto, muy simple, en el cual, bueno, en primera pongo de manifiesto que no hay una dispersión por una fuente divergente, es decir, los objetos no se deforman al formar la imagen, por lo que les mencionaba de lo que es el reformateo paralelo, pero sí existe una suma que vamos a ver aquí arriba en lo que sería en este caso la densidad de conteo o el perfil de atenuación. Quiere decir que si en medicina nuclear aquí tenemos un objeto que tiene mayor captación de radionúclido, el radiofármaco, se superpone con este para formar esta imagen y así sucesivamente en diferentes ángulos. Esto es decir, este es un sinograma que fue formado por diferentes imágenes, como pueden ver, aquí va cambiando la angulación de la fuente y del detector, y esto nos va dando una imagen diferente, que al final, cualquiera que sea el método de reconstrucción que ustedes deseen emplear, ya sea retroproyección filtrada, que es la más común, o una reconstrucción interactiva, nos basaremos en las diferentes proyecciones. Bueno, aquí vamos a dar paso a este ejemplo y vamos a comenzar ahora con las adquisiciones. Sabemos de antemano que contamos con una cantidad inmensa de datos que han sido obtenidos en diferentes planos o en diferentes puntos de un objeto, en este caso un paciente, que estamos hablando de números, ¿no? Llámese densidad de conteo o llámese perfil de atenuación. Entonces, tenemos todos estos datos, todos estos números, todo esto binario. Pero ahora vamos a trasladarlo, transpolarlo a algo que nuestros ojos puedan comprender como una imagen. Y bueno, el método Mario, ¿me más simple, escuchás? más sencillo es la reconstrucción, la retroproyección filtrada. Y aquí tenemos, voy a darle un poquito de celeridad para no atrasar al resto de los ponentes, vamos a obtener imágenes que pueden ser convertidas, basadas en la atenuación, en la densidad, pueden ser utilizadas para convertir los datos medidos en un sinograma, que fue lo que expliqué hace un momento, en una imagen. El método más simple es la retroproyección. Aquí tenemos un ejemplo muy simple de dos objetos que tienen la misma densidad. Recuerden una vez más, la densidad es representada por el color, pero diferente espesor. Entonces aquí tenemos dos objetos con la misma densidad, pero diferente espesor. Evidentemente este espesor es mayor y aquí se puede ver con un color, representado en un color más claro. Bien, ahora vamos este es un ejemplo que me encanta ejemplificarlo, proyectarlo, presentarlo, porque aquí tenemos datos, números, ¿no? Aquí hablamos, llámese densidad de conteo o llámese perfil de atenuación, que al final es la suma de los fotones obtenidos de un radionúclido o de una fuente, en la cual vamos a sumar en la matriz que ustedes seleccionen o que seleccionamos en la práctica diaria, 128, 256, etcétera, en la cual toda la información obtenida se va a... Hablamos de una proyección que está enviando la información a la señal en términos de fotones y hablamos de un número obtenido. Es decir, yo aquí en este punto obtuve, cero atenuación. Entonces, esta cero atenuación la voy a proyectar o a retroproyectar en la matriz, que es la que ustedes van a ver en el monitor, en todos los píxeles. Pero aquí ya quizá hubo tejido blando y se fue a 26 de atenuación, un mu, quizá tejido graso, quizá la ropa, no lo sé, nos dio un perfil de atenuación de 26. Y así sucesivamente. Y obtendremos la primer retroproyección. Esto quiere decir que la información obtenida cuando la fuente estaba acá y el detector estaba acá fue la siguiente. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la posición de la fuente y la posición del detector o la posición de la fuente, que en este caso, en términos de imágenes híbridas, hablamos del paciente y la detección? Entonces ahora haremos una suma, así de simple, una suma, es decir, no hubo atenuación o no hubo detección de cuentas porque aquí había aire, el radionúclido estaba aquí o la columna estaba aquí y aquí se hubo un mayor número de atenuación o aquí hubo un mayor número de concentración, y se va a sumar. Y entonces podemos obtener imágenes basadas en la suma de esta información retroproyectada. Aquí
ustedes pueden ver un esbozo muy escueto de cómo se aumenta la densidad de conteo o la atenuación. Pues nada, que aquí tengo un ejemplo más didáctico para todos ustedes, donde obtenemos una imagen retroproyectada de la esferita azul o del cuadrito azul. Que esto es una simple retroproyección. Luego tenemos dos retroproyecciones, 1 y 2. Y aquí tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, la suma de estas retroproyecciones en la matriz nos va a ir dando una imagen final. Aquí tenemos un ejemplo de 3 estudios, digamos, o 3 reconstrucciones, con 8 proyecciones, con 16 proyecciones y con 64 proyecciones. Noten cómo la resolución va cambiando basado en el número de imágenes que fueron adquiridas en los 365 grados. Aquí podemos observar la imagen que se va formando con 8 proyecciones. Quiere decir que con 8 ángulos de muestreo se formó esta imagen. Pueden verla muy ruidosa, muy fea. Con 16 podemos ver que un poquito mejor definida, sin embargo, el fondo sigue estando presente. Y al mismo tiempo, las 64 proyecciones, podemos observar que hay un borroneo o blurring, que le llaman los americanos a esto. Y este es el ejemplo didáctico, simple, donde vemos aquí, se emite aquí el haz y se obtiene esta imagen. Y posteriormente en la imagen de la derecha se retroproyecta. Se obtiene otra imagen y esa misma imagen se retroproyecta en la matriz, que es la imagen que ustedes pueden ver. Evidentemente, los sistemas de hoy en día, las computadoras, esto lo hacen instantáneamente. Ustedes van adquiriendo una tomografía y van observando la reconstrucción de la misma, ¿no? Es un proceso relativamente simple. Pero bueno, también esta retroproyección va a tener... Mario, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Estamos en tiempo, ¿eh? Ya voy para allá, estoy por concluir. Lo que viene siendo el ruido, que tiene un origen en las diferentes frecuencias. Frecuencias bajas son atribuibles a el ruido. Entonces, vamos a emplear filtros que van a limitar el impacto que estas frecuencias van a tener en la imagen. Y aquí tenemos, bueno, les he presentado un ejemplo muy simple de los diferentes filtros. Trataré de hacer algunas omisiones para obtener esto que es una imagen que no tiene filtro y esto que es una imagen filtrada. Aquí podemos ver un filtro de bordes, el cual, empleado muy comúnmente o cotidianamente en los huesos, se puede ver una imagen que es completamente reproducible del objeto original. Y esta es una retroproyección que no tiene filtro. Aquí podemos ver lo que le llaman kernel, que ustedes lo manejan de manera cotidiana para las reconstrucciones, que si quieres emplear un hígado, que si quieres emplear un hueso, un pulmón, etc. Y esto es una imagen de tomografía que no presenta filtro, obviamente una imagen filtrada. Y esto es un ejemplo de los filtros y el impacto que tiene. Aquí podemos ver el kernel, que es muy alto, pueden ver la imagen, quizá un poco ruidosa, y aquí tenemos un kernel que es muy bajo, una imagen muy borroneada. Muy borrosa. Ahora hablaremos es un ejemplito muy simple de la reconstrucción con y sin filtro. Aquí se van proyectando las imágenes, las proyecciones, y van a formar una imagen, que en este ejemplo, el más concreto, el más simple, es una imagen sin filtro. Y podemos ver en este caso los ventrículos dilatados, hablando de un phantom, y en este caso un filtro de bordes, el cual nos va a permitir tener una mejor resolución espacial de las estructuras que han sido exploradas. Y aquí tenemos cómo cada una de las proyecciones se van retroproyectando sobre la imagen o sobre la matriz y se obtiene una imagen final o resultante. Nada, pues que el teorema de Fourier habla de descomponer una señal original, eliminar o suprimir los filtros que van a tener una baja frecuencia, que nos van a contaminar la imagen, y pues no es deseable en un estudio de tomografía o de medicina nuclear. Y por último, hablaré de lo que es la reconstrucción interactiva, en la cual emplearemos la misma señal, quiere decir, una reconstrucción interactiva, hablando de los nuevos tomógrafos que eliminan el ruido que provocan los artefactos por prótesis dentales o por prótesis en cadera, en la cual, este es un ejemplo que siempre utilizo, es como un sudoku. Un sudoku es algo así como una interacción. Todos sabemos que el resultado, que sería en este caso el perfil de atenuación o la densidad de conteo, es de 45. Y nosotros tendremos que distribuir en nuestra matriz una numeración que nos va a permitir obtener un 45 en este ángulo y un 45 en este otro ángulo. Quiere decir que tendré que acomodar en cada uno de los píxeles, esta es una matriz muy simple,
un número, es decir, en este caso se hace un cálculo matemático para decir qué valor es el que debemos de colocar en este píxel que me permita obtener un 45, que fue el resultado de la densidad de conteo o el perfil de atenuación, que no afecte el mismo resultado en este otro. Y evidentemente el sudoku, pues nada, que nos permite modificar nuestros valores de manera arbitraria, siempre y cuando no cambiemos el resultado final. Pues es algo así como ocurre. Igual podríamos poner 5 en cada uno, pero en el sudoku, pues esto ya no le restaría mucha atención, ¿no? Ahora he puesto un ejemplo muy simple, ya para concluir, de una reconstrucción por interacción. Quiere decir, el sistema me va a calcular los valores que deben de ir en cada uno de los píxeles, a diferencia de la reconstrucción filtrada que les mencioné previamente, en donde solamente es una sumatoria. Aquí el sistema me va a calcular el valor que debe de ir ahí, y esta es la razón por la cual en una tomografía de las más recientes generaciones no proyecta artefactos, porque no se debe a una suma, sino a una estimación matemática que me va a permitir satisfacer los valores que obtuve en cada una de las proyecciones o de las densidades de conteo para que obtengamos el valor necesario. Bueno, aquí tenemos, en este ejemplo, la sumatoria de estos dos píxeles tendría que ser 12. ¿Cuál es la forma más sencilla de obtenerlo? Bueno, pues realizando una división. 6 más 6 me da un resultado igual a 12, que es el necesario. Ahora, en la siguiente línea, vamos a tener igual 2 píxeles, y en este caso, la información obtenida fue de 5. Entonces ahora, ¿qué es lo más fácil? Bueno, pues nada que dividir. 2.5 más 2.5 son igual a 5. Pero ese resultado tiene que ser congruente con la densidad de conteo o el perfil de atenuación que obtuve. Entonces aquí es donde viene lo interesante, porque el sistema tendrá que hacer un cálculo, porque en este caso la densidad de conteo o el perfil de atenuación no es de 8.5, que sería la suma de 6 más 2.5, sino es de 10. Y entonces aquí el sistema tendrá que hacer un cálculo matemático para asignar un valor a este píxel y a este otro que nos dé un resultado de 5. Y pues nada, esto se obtiene de una manera muy sencilla, en el cual la diferencia, que aquí tenemos que es 10, es el valor necesario, 8.5 es el valor obtenido con las dos interacciones previas, la diferencia es de 1.5, bien, pues ese 1.5 será distribuido sobre toda mi matriz, con valores positivos del lado de la izquierda y valores negativos del lado de la derecha, que al hacer la sumatoria vamos a obtener el resultado deseado. Antes de continuar, les ofrezco una disculpa, antes de continuar tendremos que considerar también el valor del siguiente píxel. Dense cuenta que estoy hablando de solamente 4 píxeles, pero las imágenes Mario, tomográficas perdón, pero estamos en tiempo, muy pasados. Ya, pues nada, esta es la manera en la que se hace una reconstrucción, y pues aquí tenemos imágenes de una retroproyección filtrada, ya para concluir. Y bien, los modelos tomográficos siempre van a emplear proyecciones que son obtenidas de la información que se genera, de la cantidad de radiación obtenida por la captación de un radionúclido o por la atenuación de una fuente conocida. Pues nada, que de repente son temas complejos que igual ocupan un poco más de tiempo, pero bueno, les agradezco mucho la atención. Gracias a vos por tu tiempo y por tu explicación, que estos son unos temas muy ásperos. Sabrosos, claro. A todos nos cuestan un montón, pero claramente queríamos ponerlo en este punto cuando charlamos, porque es la base de lo que nos une. Si bien Sí, siempre decimos que la medicina nuclear y la radiología están separadas, bueno, acá estamos más juntos que nunca, en la matriz y en la forma matemática de calcular y de empezar a unificarnos. y sí que me interesa, era muy importante para mí mostrar este tipo de, bueno, la forma en la que se reconstruyen los datos, porque al final, sabes, Mariano, igual somos ya un poquito de la vieja escuela, yo salí en el 2000, se pierde, al ser monótono, pierdes tu Sí, dimensión y olvidas claro. los procesos que se llevan, pero bueno, muchas gracias por todo, por el tiempo. Por favor, gracias a vos por el espacio y por el tiempo. Ha venido a trabajar corriendo. En México es otro horario.
Mientras tanto que se prepara Sergio, lo voy a ir presentando a nuestro segundo disertante. Él es Sergio Ascona, es técnico superior en diagnóstico por imágenes, hace más de 10 años que trabaja en medicina nuclear en el Instituto Cardiológico de Corrientes, ahí está, en el Instituto Cardiológico de Corrientes, y Sergio nos va a acompañar con la charla sobre el aporte del ATC como complemento de la centellografía ósea, cosa que usamos todos en medicina nuclear. Así que le damos la bienvenida y adelante, Sergio, activa tu micrófono. ¿Estás, Sergio, por ahí me escuchás? Sí, hola, hola. Oye, muy ¿Me bien. escuchas? ¿Podés ir? Sí, Dale. sí, podés iniciar la presentación. Bueno, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, agradecerle a Mariano por dejarme este lugar. Y, y bueno, vamos a empezar el aporte de la ATC como complemento de la centellografía ósea. Primero que nada... Poné el inicio, perdón, Sergio, poné arriba el inicio de la presentación. Estamos viendo el PowerPoint. Claro, A ver. Ahí está, excelente. bueno. Gracias. Primero que nada, la gamografía ósea es un estudio de medicina nuclear que sirve para la detección del metil-desfosfonato MDP como parte del metabolismo del calcio. Se puede utilizar un CT con una fusión de software o utilizar un CT que está en un equipo híbrido, que se vendría a ser el SPECT-CT. La preparación del paciente puede ser que no tiene preparación previa al realizar el estudio. Se realiza una inyección de un radiofármaco de una dosis de 20 milicurie y se tiene que esperar de 2 horas, de 2 a 4 horas a la toma de imagen. Durante la espera, debe ingerir 1 litro de agua. Importante también es decir al paciente que vacíe la vejiga. Y las imágenes que se pueden realizar son el total body, que es el cuerpo entero, y imágenes planares y SPECT. Esto sería una centellografía de cuerpo entero. Lo importante es de vaciar lo que es la vejiga para mirar lo que es ya si tiene algún traumatismo, alguna patología, algo en el coxis. Tenemos la adquisición por hardware, que es los cortes que son de los cortes del SPECT. Ahí tenemos el SPECT. Después lo que se hace es la tomografía, y para complementar tenemos la fusión por software, donde va a complementar lo que es los cortes del SPECT con el CT. La tomografía, en el caso de los equipos SPECT-CT, pueden dar 2 enfoques. El primero es de diagnóstico y el otro enfoque puede ser para la corrección de atenuación o para la localización anatómica, que en este caso para incrementar, para disminuir lo que es la dosis del paciente. Eso es la flexibilidad que tienen estos equipos híbridos. Tenemos ahí el corte y lo que nos muestra ahí la medicina nuclear visualiza el metabolismo y la tomografía lo que visualiza es la anatomía. Indicaciones de la centellografía ósea. En oncologías tenemos la metástasis ya en los diferentes tipos de cáncer, sea de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de riñón, el cáncer del pulmón, y en niños lo que se tiene es el neuroblastoma, tumor de Wills, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y rhabdomiosarcoma. El primer caso que tengo son 4. El primer caso es un osteosarcoma, que voy a dar algo sintético de lo que es el osteosarcoma, que es masa dolorosa de crecimiento progresivo, fractura espontánea y puede dar metástasis en pulmones, hueso y cerebro. Ya como en la diapositiva anterior, tenemos un pacientito con mucho dolor en el miembro inferior derecho, viene en silla de ruedas con calmantes y se ve una marcación y precaptación patológica en gran masa ubicada en el fémur derecho de la diáfisis distal y metáfisis, como destrucción de la estructura ósea. Esa es la imagen del osteosarcoma, donde se ve ahí en el fémur derecho, en este lado, que es la parte anterior, y
se realiza un SPECT-CT, donde ahí tenemos el videito, donde se puede ver los cortes. No sé si se puede llegar bien, ver bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, ese es el SPECT, donde después se tira tipo un escanograma para ver la primera radiación, para ver dónde hacemos los cortes tomográficos, y ese es los cortes del SPECT, y tenemos acá lo que es la tomografía. Y el SPECT, lo que es la imagen del SPECT del fémur a nivel de la masa tumoral, muestran hipercaptación periférica del radioisótopo con una extensa área central fría, Frío. hipocaptante con severa alteración de la estructura ósea a nivel de la región metáfiso-difaciaria, donde tenemos después la fusión de ambas, que nos dice que las imágenes híbridas de SPECT-CT muestran un detalle de la naturaleza osteólica predominante de la lesión ósea. Estas características son compatibles con tumor óseo primario maligno. En el segundo caso tenemos el CA de próstata, el cáncer de próstata que está más avanzado puede provocar signos y síntomas como problemas para orinar, presencia de sangre en el semen y diferentes tipos de metástasis, los huesos, los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado y el cerebro. En este caso vamos a ver la metástasis en los huesos. Tenemos el centrodiograma óseo, de cuerpo entero, donde dice que ahí se múltiples focos hipercaptantes, patológica del radiotrazador a nivel del omóplato derecho, arco costales anterior y posteriores de columna vertebral. Lo que se ve ahí en la columna vertebral es un foco de hipercaptación. Lo que se hizo es una imagen estática para ver bien lo que es las dimensiones de dónde a dónde agarrar para hacer el SPECT-CT. Claro. Se hizo el SPECT-CT. Ahí tenemos las imágenes del SPECT, donde se visualiza bien lo que es la hipercaptación de la vértebra con los cortes tomográficos. Se complementan ahí, y ahí tenemos lo que es la fusión de ambos. Y las imágenes híbridas del SPECT-CT en columna dorsal confirman la presencia de foco con actividad osteoblástica, que se ve acá, acelerada en el cuerpo vertebral T8, característica de una lesión típica de secundarismo óseo, que habíamos hablado de la metástasis ósea, que el CA de próstata. Vamos al siguiente caso, al tercer caso, que es el cáncer de riñón. Es el tipo más común en adultos, es el carcinoma de células renales. Se forma el revestimiento de unos tubos muy pequeños en los riñones que filtran la sangre y extraen los desechos. Tenemos la imagen acá del centrograma del cuerpo entero, lo que dice foco costales múltiples de ambos emitoras, destacándose una muy extenso funiforme de captación en bordes irregulares ubicado en el emitoras izquierdo. Ya observo, izquierdo. Acá sería el emitoras izquierdo, más casi anterolateral. Ahí está. Tenemos el SPECT. Se ve es un videito. Ahí ese es el SPECT que se realizó. Ahí tenemos las imágenes del SPECT, donde dice que el análisis de los cortes tomográficos del tórax con SPECT muestran una masa tumoral con hipercaptación focal a nivel del quinto arco costal lateral izquierdo. Ahí tenemos los cortes tomográficos. Y ahí tenemos la imagen de la fusión, donde se ve la gran masa que se ve ahí con la fusión acá de la costilla, donde dice confirman la presencia de masa tumoral de predominante esclerótico con destrucción cortical
e intensa reacción metabólica por reparación. Tendría que ser una metástasis. Y el último caso es de CA de pulmón. Es un cáncer que se forma en los tejidos de pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. En este caso el paciente viene porque se hizo una biopsia de pulmón, perdió mucho peso y se vio ahí, se le inyectó el contraste y se ve una marcación hipocaptante en la parte posterior del tórax, que no presentó ningún tipo de traumatismo, nada. Se le hizo el SPECT-CT y los cortes, ahí tenemos del SPECT-CT, del SPECT, perdón, y el CT. Y bueno, esas es las imágenes híbridas, confirman la presencia de foco osteólico de un margen de intensa reacción metabólica con reparación. El patrón centellográfico muestra lesión compatible con secundarismo óseo. Ahí tenemos la imagen ahí. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, Sergio, muchas gracias por el aporte, interesantísimos los casos que nos has mostrado. La verdad que todo lo que nos contó anteriormente Mario en la charla previa, digamos, toma fuerza cuando lo vemos plasmado en la charla que nos acaba de dar Sergio, que nos acaba de compartir, y cómo entendemos que esos dos sistemas completamente diferentes, como es la tomografía y como es el SPECT en este caso, se fusionan para ser uno en pos del paciente, ¿no? Yo quiero, aprovechando que estamos en tiempo, que tenemos tiempo, se me ocurre preguntarte, Sergio, vos nos presentaste todos casos referidos a oncología. ¿Crees que tiene otra, digamos, dentro de la clínica, hay otras aplicaciones que nos puedas compartir, además de onco? Y se puede realizar también en tipo de fracturas, infecciones, patologías de columna. Claro, entiendo que todo lo que columna nos daría muchísima ventaja, digamos, para poder distinguir si está fracturada la apófisis transversa o la espinosa o el cuerpo, y eso, bueno, aporta un montón también, ¿no? Claramente. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y por el tiempo que nos has brindado. Te pido que nos dejes de compartir pantalla, así le pedimos a Carla, que está por ahí, que la vi entrar, que se nos vaya preparando. Nuestra próxima disertante. La próxima disertante es Carla Lismencia. Ella es licenciada en producción de bioimágenes, tiene un montón de años de experiencia en medicina nuclear, ya son desde el 2008, así que tenemos a Carla con un tiempo importante. Trabaja en FLENI, como bien dice su presentación, el Instituto de Neurología, y también a la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear. Carlita, si tenés cámara, te queremos ver. Si no tenés, no tenés. No pasa nada. O si te da vergüenza. Nada, te esperamos y para que empieces la presentación. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ah, perfecto. Bueno, la charla comenzaría como PET-CT cerebral con carbono 11, PIP, fusión con resonancia, y su utilidad en el diagnóstico de demencia. Bueno, la idea acá del carbono PIP, que quisiera que se quede claro en el diagnóstico de demencia, está basado más en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa en el cual con el carbono PIP podemos obtener imágenes hasta 20 años antes de que comience a existir la sintomatología del, bueno, lo que les comentaba entonces. El PET-CT cerebral es un estudio dentro de la medicina nuclear, una modalidad imagenológica,
con el equipo de PET-CT. Como habló nuestro primer compañero sobre las reconstrucciones de imágenes, bueno, muy buena la charla, da una idea para los técnicos radiólogos del tipo de equipo que se utiliza. Más o menos son los tips que quisiera hablar esta noche, sería las nociones de adquisición del PET-CT, las características del radiofármaco, las aplicaciones clínicas, la preparación del paciente, cómo se adquiere, su distribución normal y patológica, y abarcar un poquito la parte de neurocognitivo en resonancia magnética. Para adquirir el PET, yo puse unas imágenes ilustrativas, las cuales, como es un estudio que debe inyectarse un radiofármaco al paciente antes de adquirir las imágenes, para nosotros es muy importante el cuarto caliente, donde vamos a fraccionar el fármaco, un cuarto de inyección, donde el paciente va a reposar para que se pueda hacer la redistribución de ese fármaco, el portajeringa para poder llevar el fármaco a inyectar, y luego de que pasa el tiempo de distribución, en este caso, como vamos a hacer un PET cerebral, el tiempo de distribución dentro del cerebro, el equipo PET-CT, que es un equipo híbrido en el cual vamos a obtener las tomografías para las imágenes anatómicas, nos va a dar una imagen diagnóstica, y el equipo PET, que nos va a dar una información biológica y metabólica, en este caso del cerebro. Las características generales del radiofármaco. Se llama carbono 11 por el isótopo que usamos, que es el carbono, y P por el compuesto B de Pittsburgh. Este radiofármaco nos va a permitir mostrar las placas beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares, que es muy característico en la patología de la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia. Este tipo de fármaco nos permite orientar el diagnóstico de demencia por Alzheimer in vivo sería, porque hace más de 100 años atrás el diagnóstico de Alzheimer se hacía post-mortem, o sea, el paciente fallecía, se hacía la autopsia, se hacía la biopsia de los tejidos, del tejido nervioso, y se observaba post-mortem esta proteína beta-amiloide y neurofibrilar. Hoy por hoy lo podemos hacer, podemos obtener esta información in vivo a través de este tipo de estudio de imagen, ¿no? Lo que también quisiera agregar es que este tipo de concentración de beta-amiloide comienza hasta 20 años antes de que la enfermedad comience a demostrar alguna sintomatología. Voy a hablar más adelante de resonancia, pero quisiéramos indicarles que la resonancia es un pedido siempre dentro de la orientación diagnóstica de demencia. Al paciente, cuando va a la consulta médica, siempre comienza con tomografía computada, luego resonancia, y a partir de la resonancia, si es necesario el PET, se utiliza. En ese caso, hacemos el PET-CT cerebral con carbono 11-PIB. El carbono 11, cabe destacar que es un isótopo que tiene una vida media de 20 minutos, lo cual se requiere de un ciclotrón cercano o dentro del equipo de trabajo donde se va a realizar el estudio. Es un radiofármaco que tiene muy alta sensibilidad y especificidad, pero su costo también es alto. La aplicación clínica, bueno, como los venía diciendo, es para las patologías neurodegenerativas. Y según los criterios para el uso del carbono 11-PIB, van a ser para pacientes con deterioro cognitivo mínimo, persistente e inexplicable. Pacientes que comienzan a tener alguna dificultad intelectual, pero no se explica el origen. Pacientes con posible diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pero de presentación clínica a veces que no es muy clara. Pacientes con demencia progresiva de comienzo temprano, antes de los 65 años. La preparación del paciente, nosotros en Flenic tenemos en la sede Escobar un ciclotrón y un PET-CT, donde se puede realizar este estudio. El paciente debe dirigirse hasta esas instalaciones, y también se tiene la radiofarmacia que lo procesa y hace los controles de calidad. La preparación del paciente sería, como en muchos estudios, no requiere
una indicación de ayuno, no tiene no tiene que hacer ningún tipo de preparación dietaria previa. Se explican los procedimientos al paciente antes de la colocación de la vía, como había explicado anteriormente. En el cuarto de inyección al paciente se lo va a sentar, se le va a colocar una vía, y se le va a explicar cuánto tiempo tiene que reposar, y el tiempo que va a estar en el equipo para hacer las imágenes. Lo más importante es que las dudas que pueda tener el paciente sean evacuadas antes de la inyección del radiofármaco, para evitar estar siempre expuesto con el paciente inyectado. Siempre pensar en la radioprotección del tiempo y distancia. Bueno, cuando conseguimos evacuar las dudas, se aplica o se administra el radiofármaco, que va a ser aproximadamente de 10 milicuries del carbono 11-PIB. El reposo va a ser entre 45 y 50 minutos post-inyección, y cuando va a pasar el paciente a hacer las imágenes, se debe despojar de todo material metálico que se encuentra en la cabeza, sea hebillas, aros en el caso de mujeres. Durante la adquisición de las imágenes, primero vamos a obtener una tomografía computada, que va a ser parte diagnóstico y parte para la corrección por atenuación. Eso va a ser muy importante para la reconstrucción de las imágenes PET. Para la adquisición de imágenes PET tarda un promedio de 20 minutos para la reconstrucción de imágenes, y una vez terminada esta adquisición, las imágenes obtenidas se van a reconstruir en axial, coronal y sagital. La interpretación, el informe del estudio estará dado en la estación de trabajo, y el tipo de imagen que se va a obtener van a ser las tomografías, va a ser la imagen PET y la fusión con la tomografía. Esas van a ser las imágenes iniciales. Estos son los parámetros de adquisición a modo de información. Una tomografía, calidad diagnóstica, baja técnica, y el PET con el tipo de reconstrucción, los algoritmos. Y la duración de 20 minutos. La visualización de imagen en la estación de trabajo. Inicialmente nosotros ya vamos a poder obtener imágenes con fusión de la tomografía computada. La imagen PET nos va a dar información de la distribución del carbono 11 en el tejido nervioso, en el cerebro, las regiones que puedan llegar a tener acumulación de beta-amiloide o no, en caso que pueda no tener alguna relación con la enfermedad del Alzheimer. La interpretación de imágenes. Las imágenes, puse del lado izquierdo las imágenes positivas. Del lado derecho, las imágenes que tienen una distribución inespecífica para el carbono PIB. Las imágenes positivas se refieren a que el carbono PIB se ha fijado en la corteza cerebral. Generalmente los pacientes pueden tener más concentración en la zona frontal, parietal, temporal. Temporal, parietal relacionado mucho con la memoria. Una distribución normal. Vamos a tener en las fibras blancas, se dice nosotros distribución inespecífica, ya que cuando lo fusionamos con imágenes de tomografía se puede ver que no están no está fijo en la corteza del cerebro. Más bien están fuera de la corteza, más bien en las fibras blancas. Y la distribución patológica, esta imagen la dejé única, ya que muestra las regiones bien marcadas de donde puede estar localizado la proteína beta-amiloide en la zona de la corteza. Así podemos diferenciar un poco entre lo normal y lo patológico. Ahí tenemos en unos cortes axiales las zonas de corteza que se pueden ver más saturadas por la concentración de la proteína. Bueno, cortes coronales, sagitales. Bueno, ahora en la parte de neurocognitivo, la doctora Janina Bergamo es la encargada del protocolo de resonancia que se utiliza
no dura más de 40 minutos durante su adquisición, y es un método de diagnóstico por imagen solicitado después de la tomografía computada en la evaluación del diagnóstico de diferentes tipos de demencia. Es muy importante recordar que la tomografía siempre es una línea de estudio, pero también la resonancia, a medida que avanzan los estudios para el diagnóstico del paciente, es también el más solicitado. Yo le había comentado que con el carbono 11 PIP podemos detectar esta proteína que está relacionada con la demencia por enfermedad de Alzheimer 20 años antes, pero con la resonancia no se trata como un método diagnóstico para la detección precoz. O sea, no es un método sensible para la detección precoz. No lo es, pero sí nos va a servir para discriminar etiologías. Entonces, la doctora Bergamo me comentaba durante las adquisiciones de los distintos pacientes, es que al no ser un método de detección precoz, pero da otros datos que sí no se pueden dejar pasar por alto, como por ejemplo las áreas de atrofia o sutiles asimetría. ¿Qué pasa también? Que a veces las etiologías van a ser discriminadas por la resonancia. Cuando se trata de enfermedades neurodegenerativas, ya siguen la línea de PET, para poder adquirir imágenes, para poder, en la adquisición de este tipo de imágenes, orientar al diagnóstico. Estas serían las etiologías por las cuales la resonancia nos podría servir para ir discriminando. El protocolo utilizado son entre los resonadores de 1.5 Tesla y 3 Tesla, las distintas secuencias, como había mencionado, no dura más entre 30 y 40 minutos. Son pacientes que a veces pueden comprender las indicaciones o no. Así que generalmente estos pacientes, en el caso de PET, pueden venir ya indicados con algún tipo de sedación, pero el estudio en sí, en PET, por ejemplo, no incluye la sedación, debe estar coordinado con el médico que solicita el estudio. Lo mismo ocurre con la resonancia magnética, debe estar coordinado siempre con el médico que solicita el estudio. Quisiera mostrarle algunas imágenes patológicas. Se utiliza la fusión. Como les había comentado, a veces el paciente no tiene deterioro de corteza en la resonancia, pero sí puede llegar a tener captación del carbono PIP, porque ya comienza a tener depósito de beta-amiloide en la corteza, pero no presentar sintomatología. O sea, que el paciente puede tener alguna consulta al médico porque tiene alguna duda a nivel genético, se pueden empezar a hacer estudios para evaluar su probabilidad, pero el paciente no tiene sintomatología. O empieza a tener sintomatología, pero la resonancia puede o no mostrar alguna patología, que sí el PET ya lo está anticipando. Es muy importante saber también que cuando el estudio da positivo en el carbono PIP, se suele hacer el PET con glucosa, para poder observar el metabolismo del tejido nervioso en el paciente que ya comienza a tener depósito de carbono, depósito del beta-amiloide demostrado por el carbono PIP, y sin sintomatología. Lo que también quería comentarles es que a veces los pacientes, por más que tengan un diagnóstico orientado a la enfermedad de Alzheimer, pueden no llegar al PET por el costo elevado que tiene. Pero hay muchos protocolos de investigación que permiten que el paciente pueda incluir y pueda ser parte de un equipo de trabajo, sea porque en el protocolo solamente se piden pacientes de 65 años para arriba, o porque tiene algún familiar directo. Entonces, de alguna manera existen algunas líneas
para poder hacer el estudio de PET. Como conclusión de lo que presenté, vuelvo a mencionar que tanto la tomografía como la resonancia magnética son las herramientas iniciales más solicitadas para orientar el diagnóstico del paciente, porque son quizás económicamente, hoy por hoy, las herramientas en las cuales se puede llegar. Recordar que la resonancia magnética proporciona datos morfológicos, de los pacientes con sospecha de enfermedad de Alzheimer. Puede mostrar como no puede mostrar. La resonancia podría discriminar la etiología del origen de esta patología neurocognitiva. Así también, si se puede llegar a hacer el PET, esta modalidad permite la detección en vivo de las placas beta-amiloide en la corteza cerebral hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas. Tiene un costo elevado, pero porque se requiere la instalación del ciclotrón, pero no significa que si el servicio se encuentra cerca de una instalación, pueda comprarse radiofármaco. Nosotros, acá alguien me está preguntando si este estudio se está haciendo. Sí, se está haciendo, no es fase experimental porque es un estudio que se está haciendo en diversos países que sí tienen, como por ejemplo Uruguay, que lo hacen. Nosotros hacemos algo privado y también como protocolos de investigación en pacientes que tienen familiares directos o en pacientes añosos que han comenzado con algún tipo de deterioro cognitivo, falta de juicio, no recuerda algún lenguaje, o sea, variedades de dificultades cognitivas que le han aparecido, que han llegado a consulta y que, bueno, pudieron encontrar estos grupos de investigación, o también del lado particular. Recordar que la utilización del PET-CT con carbono es un complemento dentro de la evaluación, o sea, hacer este estudio de PET no va a dar la firma de que tiene enfermedad de Alzheimer, ya que también se utiliza, aparte de la resonancia, el laboratorio de análisis clínicos, donde se estudian otros tipos de proteína, y también se hace el estudio del líquido cefalorraquídeo, porque la concentración de las beta-amiloide, en el caso de un paciente normal, debería haber concentración en el líquido cefalorraquídeo, y no retenido en las cortezas. Entonces, la evaluación de distintos flujos, tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, es importante. La resonancia es importante también. O sea, la batería de estudios que podemos hacer van orientando mejor y con más certeza hacia el diagnóstico de demencia por enfermedad de Alzheimer. Hasta la fecha, muchos países están utilizando este tipo de carbono. Como yo había comentado inicialmente, tiene un 90% de sensibilidad y especificidad el carbono 11-PIP. Bueno, chicos, espero que haya sido concreto un poco la charla. Gracias, Carla, muchas gracias por el tiempo, por el esfuerzo, por la participación. En lo personal te agradezco porque casi la obligué, chicos. le pedí por favor que nos diera este espacio porque Carlita tiene una de las posibilidades que, por ejemplo, yo hace más de 20 años que hago medicina nuclear y nunca hice un estudio de este tipo de cerebro, porque trabaja en un centro especializado, porque tiene disponibilidad de un ciclotrón. Entonces la experiencia que tiene Carla para poder contarnos esto en su realidad es amplísima y es mucho más de la que cualquiera en Argentina tiene. Así que por eso quería compartírselo esto con ustedes, la ponencia de Carla, que bueno, que acá está y nos mostró lo que hace. Carla, además de agradecerte nuevamente... Muchas gracias, Mariano. No, un placer siempre. Te quería preguntar, que es algo que me quedó siempre pensando, el trabajo con el paciente.
dado que la enfermedad de Alzheimer o la idea de encontrar todas estas patologías de las demencias son tan difíciles, no solamente desde lo diagnóstico, que ya Carla nos pudo mencionar un poco lo dificultoso que es entre que ningún estudio es tan preciso, tan sensible, tan específico, ¿no? Es dificilísimo del lado patología y encontrar la patología, pero digo, vos trabajás con gente, con pacientes. ¿Cómo es trabajar con un paciente con signos de demencia, con 20 minutos de PIB, con... todos se hacen con anestesia, no sé, ¿cómo es esa relación médico-paciente, técnico-paciente? Primero es mucha paciencia, es poder explicarle todo el tiempo al paciente y constante, y ser muy insistente en cómo va a ser el estudio antes de la colocación de la vía. Más del 50% de estos pacientes vienen con acompañantes porque tienen olvidos continuos de lo que se les explica. Entonces claro, el acompañante absorbe la información y es el que nos ayuda a nosotros en realizar el estudio. El paciente cuando llega al equipo PETS, que es muy importante, porque si yo le coloco la vía al paciente, el paciente se puede mover, el paciente puede hablar, no pasa nada. Mientras el fármaco vaya por vena, no ocurre nada. Acá lo más importante es que el paciente cuando llega al equipo esté en la misma posición de la tomografía y el PET, que no haya movimiento. Claro. Entonces, muchas veces acá el rol lo cubre el familiar o el acompañante que tiene el paciente. De tratar de estar ahí y que el paciente recuerde quedarse quieto. Por ahí abre los ojos, habla un poquito y nosotros le recordamos. La verdad es que a veces es difícil y a veces no. A veces... Sí, claro. Me imagino que es un desafío. El paciente colabora. Claro. Y sí, perdón, pero no conozco sobre... Claro, es como niños. Exactamente. Perdón, pero no conozco la distribución, digo, pensé yo en mi cabeza, lo linkeé todo el tiempo con FDG, que es lo que he hecho en cerebro, FDG, y, bueno, y algún otro, pero digo, y entonces dije, vos cuando haces FDG en cerebro le ponés 10.000 cosas, que no abra los ojos, que no tenga estímulo visual, que no tenga estímulo cognitivo, que no tenga estímulo, porque querés que sea lo más uniforme posible. ¿El PIB, cuando vos se lo administrás, va a tener esos problemas? ¿Voy a tener que evitar los estímulos? No, porque la proteína está retenida en corteza y no hay ningún estímulo externo que pueda cambiar esa concentración. Excelente, excelente. Bueno, eso en pos del estudio también con un paciente tan dificultoso está buenísimo. Esa es la ventaja. Con el FDG el paciente tiene que hacer dieta, tiene que venir con una glucemia basal, ideal, podría decirse. En cambio, con el PIB, el paciente no tiene dieta, puede moverse, puede hablar, porque la concentración de esas proteínas no me va a alterar por los estímulos o por una dieta. Totalmente. Ya es algo que ya está en el paciente metabólicamente hablando, ¿no? Sí, entiendo. La verdad es que nosotros estuvimos con varios protocolos de investigación. Yo lo que estoy diciendo, he visto una pregunta que surgió ahí, que me dice, ¿esto está en fase experimental? No es fase experimental, se está usando, pero también se arman todavía protocolos de investigación, porque se está utilizando esta farmacología para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, pero son protocolos de investigación. Carla, Mario nos quería aportar algo en su experiencia en México con esto. Pues no manejamos PIB en México. Hay un Instituto Nacional de Neurología, pero mi pregunta va orientada a eso. Es decir, ¿existe alguna correlación entre el FDG, que es el radionúcleo, radiofármaco más usado, que es el que se emplea acá en México para cuestiones de Alzheimer? ¿Hay alguna correlación entre los hallazgos que se obtienen con el PIB y el FDG? El tema es así, cuando hay pacientes, claro, nosotros cuando hacemos PIB, hacemos también FDG el mismo día en el paciente para no exponerlos a que vengan otro día. ¿Por qué? Primero, el carbono 11 tiene 20 minutos de vida media, así que cuando lo inyectamos primero con el carbono, disminuye
luego por el T medio que tiene, y Sí. cuando pasan más o menos 8 vidas medias del carbono 11, inyectamos el FDG. ¿Por qué hacemos ese doble estudio? Para tratar de ver el metabolismo que tenga la neurona en la región de mayor captación del carbono 11. Porque las beta-amiloides, esa corteza, en algún momento empieza a disminuir el metabolismo neuronal. Pero también necesitamos saber si hay una disminución metabólica. Ya. O sea, si está correlacionado también. ¿Y cuál ha sido ese resultado? ¿Quiere decir que sí, siempre existe una disminución del metabolismo? En algunos pacientes, exactamente. Hay pacientes... Sí, vaya, porque evidentemente, bueno, esto es porque estás en un centro especializado en esta cuestión y cuentan con un ciclotrón. Claro. Con orientación a neurología, pero vaya, como aporte para todos aquellos que no contamos, porque Para los mortales, dice el Carlita, para los mortales que no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Correcto. En El México FDG tenemos, es muy en el importante. instituto hay un ciclotrón, pero no trabajamos con moléculas tan específicas para cuestiones neurológicas. Pero lo que quiero llegar es, ¿existe alguna correlación franca, digamos, específica entre lo que viene siendo la captación de las betamiloides por el PIB y el FDG? Si hay una correlación que tú puedas decir, bueno... si hay aumento en uno, puede haber disminución en otro. Por ejemplo, Sí. ¿es así siempre? En algunos pacientes se puede ver, porque, por ejemplo, tengo mucha captación de beta-amiloide frontal y justamente tengo un paciente que tiene un hipometabolismo frontal, puede haber. Lo que pasa es que estamos como somos parte de la investigación. Sí, claro. Entonces, sí. Sí. no hay una certeza, porque también tenemos pacientes que tienen una importante captación de carbono, tienen mucho acúmulo, pero no han demostrado aún sintomatología. Entonces, es parte del proceso de estudio de evolución de la enfermedad. Totalmente. Sí, Gente, les comparto un poquito las 3 preguntitas que tenemos antes de terminar en el chat. Carla están entusiasmadísimos, y yo voy a hacer, antes de que Carla hable, voy a hacer yo una aclaración. Recuerden que el mundo explotó con la investigación a partir de imágenes moleculares en neurología, enfermedades degenerativas puntualmente, o lo neurocognitivo, como contaba Carla, no hace tanto tiempo. El explote molecular se dio en los últimos 15 años como mucho, si no recuerdo mal. Entonces todo esto, los aportes que hace Fleni con los estudios que hace Carla, son de la última época, y está todo en fase de investigación, no hay una certeza tan grande. Así que acá doy la punta para la pregunta que nos hacía Nadia de Martínez, que dice, si puede detectarse la enfermedad hasta 20 años antes del inicio de la misma, ¿cuál sería la indicación para la detección temprana? Bueno, siendo no médicos nosotros, porque no vamos a hablar de indicaciones, pero digo, siendo no médicos, ¿por qué no? Si hace 20 años que lo podemos ver, ¿por qué no, Carla? Y un poco, nosotros tenemos un grupo un protocolo de investigación donde están familiares directos. Estamos hablando de personas de menos de 30 años y 35 años. Y tenemos de estos pacientes que ya presentan depósito, pero no presentan síntomas aún. Son partes de un protocolo en el cual se los estudia, porque creo, como lo mencionaste, yo hace 10 años que estoy trabajando con estos pacientes que no tienen síntomas, pero saben que los pueden llegar a tener. Nosotros hacemos como un protocolo de... Volvió tu perro y lo queremos, agárralo. Pero bueno, el tema es así. Como son protocolos de diagnóstico, también tienen que incluirse en protocolos de terapias, de tratamiento, porque todo esto son de protocolos en protocolos.
No es algo, no es como decir, tengo una infección por esta bacteria, este es el tratamiento, sino que estos son todos protocolos de investigación y ir probando cuál es el mejor camino a seguir. Yo creo que esa es una de las respuestas más importantes que podemos darle a esa pregunta, que es la enfermedad de Alzheimer diagnosticada no tiene tratamiento puntual y específico, es decir, sabemos que la enfermedad va a avanzar y que el paciente se va a deteriorar a lo largo del tiempo. Entonces, uno de los puntos que se plantean muchos autores respecto de esto es, ¿para qué detectar si no puedo tratar? ¿No? Y es difícil estos protocolos que nos contaba Carla con gente tan joven, donde vos le detectas la placa beta-amiloide y después no sabés si va a desarrollar el síntoma o no, porque en realidad también hay bibliografía que demuestra que no todos desarrollan el signo del síntoma. Claro. Entonces, esa es la controversia actual que tienen las neuroimágenes, desde al menos la medicina nuclear, que somos tan chiquititos, somos tan moleculares, que vemos cosas tan chicas que a veces no llegan a la clínica. Y podríamos, bueno, ¿cómo enfrentamos ese dilema también de testear a toda la población en busca de algo que es un porcentaje dentro de las enfermedades? Yo creo que la respuesta es mucho más abarcativa que le estábamos dando a la pregunta de Nadia, porque tiene muchas aristas esto. Así que... Mira, Mariano, nada más que como ahora está en todos lados el COVID. Si tú detectas, diagnosticas el COVID, pero ¿qué vas a hacer? Nada más que lo vas a aislar, ¿no? Está por doquier, ¿no? Y tú lo dices, bueno, si le haces un PCR, le haces anticuerpos, pues nada, positivo y ya. Sí. Pero aquí viene, como tú decías, de la terapia, ¿no? O sea, más allá del diagnóstico, ¿cuál es la aportación que podemos tener? Bueno, trabajar muy duro en eso, ¿no, Mariano? Sí, completamente. La terapia... Carla, excelente plática, ¿eh? Gracias, Carlita. Gracias, Sergio. Sí, gracias, Mario. Bueno. A los tres por sus tiempos, por el haber preparado las charlas. Les contamos a todos que ahora, que es la primera vez de Sergio dando una presentación, que también lo hemos insertado en este medio y en este mundo, y lo queríamos que nos acompañe, un colega del interior. Así que tenemos todos los puntos reunidos de la medicina nuclear. El extranjero con su realidad y con todo lo que pasa en México y compartimos. Sergio representa parte del interior de nuestro país y Carlita tiene su centro especializado en Buenos Aires, que no es de ella, porque si no, Carla estaríamos genial. No es mío, justamente. Estaríamos con orgullo que uno pertenece y aporta y aprende. La verdad que aprende. Y es lindo. A veces cuesta un poco porque vive encerrado, aislado, parece, como trabajando con los pacientes, trabajando con estos niños de 60 años. Claro. Pero es lindo poder transmitir. A veces es un poco difícil porque no está tan acostumbrado, pero bueno. Gracias a los tres. Para terminar, y bueno, gracias también a la Sociedad Argentina de Radiología que nos da este espacio, que podemos tener desde el capítulo de técnicos, un espacio para en este momento tan difícil seguir formándonos, acompañando este tiempito. Gracias a todos por estar desde las 7 a las 9 de la noche disponibles. Les quiero recordar dos cosas. El ciclo de charlas sigue con la tercera charla la semana que viene, que la moderadora es Griselda, perdón, te cambié el nombre. Griselda Ciafroni, ay Dios, esto de tratar de decir todo de memoria, respecto de, para mirar a la cámara, porque así tengo que salir más lindo, gente. Después, respecto de los certificados de las charlas. Por favor, en el chat hay un link donde se tienen que ir a anotar, es un doc de Google para que les llegue su certificado, vayan y anótense, el certificado le va a llegar a su correo electrónico. Si el certificado no les llega a su correo electrónico por alguna dificultad, comuníquense con la Secretaría de la Sociedad Argentina de Radiología y se les va a enviar como corresponde, porque todos estamos inscriptos, así que sabemos quién está inscrito y quién no. Por lo pronto el ciclo continúa el próximo viernes, el próximo miércoles a las 7 de la tarde de la mano de Griselda. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Por favor, a ustedes, a todos.
Chao, Carla. Muchas Chao. gracias, Gracias. Mariano. Chao. Buenas tardes. A todos, Buenas gracias. tardes. Muchas gracias, Chao, Mariano. Mariano, gracias. Por favor, a todos. Muchas gracias, buenas noches.